Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Y en esta oportunidad tenemos al doctor Andrés Mora Carpio, quien es médico graduado en la Universidad Central de Venezuela. Hizo su residencia de medicina interna en el Einstein Medical Center de Filadelfia y actualmente está como fellow de medicina pulmonar y medicina crítica y medicina del sueño de Yale New Haven Hospital. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Alejandro. Un placer estar aquí. El tema que nos ocupa hoy va a ser el síndrome de ahogamiento o casi ahogamiento. Y a la gente que oye y ve este podcast se preguntará por qué tocamos este tema, y es que en el hemisferio norte estamos cercanos pues a lo que es el verano. Y bueno, por supuesto en los países tropicales donde siempre hay ese clima, porque es un clima que todo el mundo desea tener, ¿verdad? Ya se acercan las vacaciones también y la gente pues acude más a las playas. La gente del hemisferio norte en las casas ya abre las piscinas, las que no están temperadas, y entonces este flagelo de el ahogamiento comienza pues a tomar fuerza. Entonces la idea es pues hablar un poco sobre ello y saber qué es, cómo prevenirlo, etcétera. Entonces la primera pregunta es, y la pregunta de rigor es, ¿qué es el síndrome de ahogamiento y causa de ahogamiento? Bueno, Alejandro, de nuevo, muchísimas gracias por permitirme estar aquí contigo hoy discutiendo esto. Es algo que va a pasar mucho más ahorita en verano y, por supuesto, en lugares como los países donde viene uno, lugares de habla hispana, tropicales, pasa alrededor del año. El síndrome de ahogamiento se refiere a la sumersión y hipoxia o falta de oxígeno por estar debajo del agua, ya sea por laringoespasmo o inhabilidad de respirar ya que la laringe se cierra, o por el trago de agua a los pulmones, que resulta en la muerte en las siguientes 24 horas. Lo que se llama síndrome de casi ahogamiento significa, son los pacientes que sufren de la misma ingestión o sumersión en el agua, pero sin llegar a la muerte en esas 24 horas. El término casi ahogamiento y ahogamiento, como dos términos separados, están dejando de ser usados como términos separados últimamente. La OMS ha estado sacando ciertos de esos términos fuera del uso, ya que realmente clínicamente no significa mucho, ya que el paciente cuando llegue, cuando está, las medidas de resucitación y las medidas que se hacen para tratar de salvar a estos pacientes son las mismas, independientemente de si van a sobrevivir o no van a sobrevivir las 24 horas, ¿no? Cuando llega el paciente realmente no sabes qué es lo que va a suceder. Lo otro importante es que estos pacientes, de nuevo, tú no sabes realmente es dónde van a estar, y deben ser tratados igualmente, incluso si el riesgo de muerte es muy alto. Ok, ¿y cuál es la incidencia de este tipo de problemas? Bueno, va a variar mucho dependiendo de la zona del mundo, del clima, del año, o de la fecha en el año, disculpa, del momento, de la edad de los pacientes. Em, es una de las causas de muerte, las 5 causas de muerte, una de las top 5 o las top 5 causas de muerte en el mundo en general, accidentales, entre causas de muerte accidentales. Puede ser de las primera o segunda en niños jóvenes, en menores de 4 años, eh, y los pacientes que están a más riesgo, las personas que están a más riesgo son, de nuevo, niños menores de 4 años, adolescentes, especialmente con factores de riesgo como alcoholismo o actividades de riesgo, eh, varones, y las personas mayores de edad también están a más riesgo. Ok, entonces, como ya tocaste eso, ¿cuáles serían los factores de riesgo, además de la edad, que ya los dijiste, el sexo un poco más en los varones, porque habitualmente también los varones están más, digamos, son más proclives a practicar este tipo
de deportes, sobre todo en el agua, ¿no? Y son más arriesgados que, que las mujeres, ¿no? Que las muchachas. Pero qué otros factores de riesgo existen para este problema? Por supuesto, sí, de nuevo, siendo la edad el primer factor de riesgo más importante y también variando dependiendo de la edad, ¿no? Pero enfermedades que la gente puede sufrir, como por ejemplo diabetes con causas de hipoglicemia cuando están nadando, personas que sufren de epilepsia con ataques de epilepsia, personas con ataques cardíacos, ya sea porque tienen arritmias cardíacas o sea porque tienen enfermedad coronaria, que sufren enfermedad coronaria aguda durante estos episodios, personas que pueden sufrir accidentes cerebrovasculares, esto ya sería más que todo en las edades mayores. Para los niños menores es mucho más de la supervisión de los padres. El factor de riesgo es mayor, es generalmente niños que se quedan solos cerca de una piscina, niños que se quedan solos cerca de una cubeta de agua, niños que se quedan solos cerca de una o en una bañera, por ejemplo, llena de agua. Entonces, supervisión es uno de los factores de riesgo, o la falta de supervisión. También falta de separaciones en hogares o casas o lugares donde hay acceso a agua, llámese una piscina, llámese o el mar, no tener divisiones para los niños que no puedan pasar, rejas, cercas que no permitan la entrada a la piscina o a la playa, por ejemplo, cubiertas en la piscina, la falta de cubiertas en la piscina también, o cualquiera de estos mecanismos que separan a los niños, todos se pueden clasificar como factores de riesgo para que esto suceda. Y otro importante es el consumo de droga y alcohol sumado a los deportes acuáticos o al ir a piscinas o al mar, pues. Sí, por supuesto. En esa edad de más jóvenes, ¿no? Lo que más se asocia con esto es el uso de drogas, uso de alcohol, lo que se llaman las actividades de riesgo, ¿no? No solamente el hacer estos deportes, pero por lo menos saltar en picada o cabeza abajo con el riesgo de tener trauma craneoencefálico, trauma espinal, por lanzarse cabeza primero al agua en un lugar alto, por lo menos. Estos son, sí, definitivamente factores de riesgo también para estas edades. Okay. Y importante es que con el ya conocido cambio climático que nos está afectando a todos, cuando hay inundaciones, también es importante tener en cuenta que este síndrome pues, se puede presentar con frecuencia, así como, cuando, así como cuando hay desconocimiento del, del, del lugar pues, a donde se va a vacacionar. Ahora, como modo de lesionarse a sí mismo, como por ejemplo en el caso de intento de suicidio, es común ver este tipo de síndrome. Sí, como intento de suicidio no sé si decir que es común, pasa por supuesto. Es difícil para el humano, ¿no? Aguantar o quedarse debajo del mar suficiente para causar esto de una manera voluntaria, porque el reflejo es simplemente salir. Hay por supuesto, casos de estos y sí, sí, puede verse común. Em, Se me olvidó decirte un par de cosas ahorita saltando un poquito, también gente que hace, incluso profesionales que hacen deportes de este tipo de alto riesgo, ¿no? Como los buzos, por lo menos, que utilizan estos eh, mecanismos o medidas para poder aguantar más tiempo abajo, en el cual ellos respiran muy rápidamente antes de sumergirse. Botan todo el CO2 que tienen en el cuerpo y eso disminuye la respuesta o el deseo del cuerpo de tener aire, ¿no? Y eso puede hacer que ellos no se den cuenta de que el oxígeno está bajando, 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 hasta que pierden la conciencia porque les falta justamente ese reflejo del que estábamos hablando hace un segundo. Entonces, incluso profesionales que hacen este tipo de deportes pueden estar a riesgo. O sea, cualquier persona que esté en el agua. Y de nuevo, como a tu pregunta, los intentos de suicidio, sí, por supuesto que pueden suceder. Sin embargo, no son tan comunes en este mecanismo.
Ahora, una vez que la persona se ahoga, por decirlo así, Ujú. y es rescatada, ¿cuáles son los síntomas qué es lo que se puede ver en la persona? Lo primero, vamos a hablar primero de que hay muchísimos, es un espectro, ¿no? De enfermedad que va desde la persona que está, de nuevo, con casi ahogamiento, y que uno los clasifica entre como 4 niveles distintos dependiendo del riesgo de aspiración. Lo primero que puede pasar es una persona que esté completamente normal, fue sacada inmediatamente del agua, que puede ser que tenga un poquito de tos, que puede ser que tenga un poquito de excitación o de estrés, pero que no lo vas a ver que está en ningún distrés respiratorio, que no está en ningún tipo de shock, que simplemente la persona está ahí, puede ser que esté asustada, pero puede estar despierta, taquicardia, ansiedad. Eh, Mientras más avanza el tiempo de ahogamiento, mientras más avanza el tiempo que se tarda en la situación, vas a ver 3 órganos más o menos que se van a estar afectando al mismo tiempo. El primer órgano, por supuesto, es el órgano afectado, que es los pulmones, lo cual puedes ver distrés respiratorio, insuficiencia respiratoria aguda, o sea, gente que va a tratar de respirar, pero que va a tener ruidos respiratorios muy extraños, que va a tener lo que se llama sibilantes, que va a tener lo que se llama roncos, lo que llamamos nosotros, que es los sonidos, un sonido respiratorio muy anormal. Pueden tener lo que se llama estridor, que es que la garganta se cierra, como estábamos diciendo, es parte del mecanismo, y escuchas que para ellos el respirar tienen este tipo de silbido, este tipo de respiración bien, bien aguda, ¿no? Bien desforzada con este silbido en la garganta. De eso puedes llegar hasta el punto en el paciente puede no estar respirando por completo, en el cual pues, sufrió de paro respiratorio. El segundo órgano más importante afectado y que va a ser lo que a la larga determina el pronóstico de estos pacientes es el cerebro. Tú puedes tener pacientes que van a comenzar a estar, por lo que acabamos de decir antes, hiperactivos, agitados, a pacientes que van teniendo más obnubilación y más obturación, van a estar más dormidos, con más dificultad para despertarse, hasta un paciente que está completamente, que no responde por completo. Y el tercer órgano que vas a ver afectado inmediatamente es el corazón, en el cual tú puedes tener todo va a comenzar por tener taquicardia, significa que el corazón va a estar rápido, luego el corazón va a ponerse un poquito más lento, que se llama bradicardia, y luego, dependiendo del mecanismo que esté afectando y dependiendo del paciente realmente, puedes pasar 2 cosas. O el paciente puede ir a una arritmia, los cuales son bastante comunes en estos pacientes, que significa que el corazón no es que está latiendo rápido o lento, sino que está latiendo de una manera anormal. Los latidos no son constantes o no son efectivos. O puede pasar que el corazón simplemente se pare y caiga en paro cardíaco también. Ahora, ¿qué es lo que realmente pasa cuando la persona se ahoga? Porque de repente la gente piensa que es que la gente se ahoga y simplemente pasa el agua a los pulmones y, digamos, se inundan los pulmones. ¿Qué es lo de agua? Pero ¿qué es lo que pasa inicialmente cuando la persona se ahoga? Son varias fases, ¿no? La primera es la persona está tratando, ese reflejo de tratar de respirar, ¿no? La persona trata, pero obviamente está debajo del agua. Y lo que sucede es que la laringe, que es ese pedacito de tejido que separa donde nosotros comemos, ¿no? Lo que es el esófago y eso, de nuestro aparato respiratorio, se cierra por completo para proteger el aparato respiratorio. Eso se llama el laringoespasmo. Y 2 cosas, y eso ya no te permite respirar por la contracción tan grande que sucede ahí. Eh, Como pasa el tiempo, mientras la persona sigue pasando y comienza a perder la conciencia, 2 cosas pueden pasar. O el laringoespasmo continúa completamente cerrado y la persona termina sufriendo de falla respiratoria por eso, o los músculos se relajan mientras la persona pierde la conciencia, se abre la laringe, la persona trata de inspirar y entonces es cuando agua entra a los pulmones. Eso antes lo clasificaban como ahogamiento seco, ahogamiento mojado. De nuevo, estos términos no se están usando tanto últimamente porque no cambian demasiado el manejo del paciente, pero siguen sirviendo perfectamente para ilustrar las diferencias de la fisiopatología, ¿no? De cómo puede ocurrir, de cómo estos pacientes pueden presentarse con daño respiratorio de distintas maneras. Ahora, otra cosa que a veces se habla es, hay diferencias si la persona se ahoga
en agua salada o en agua dulce? Teóricamente sí. En práctica lo vemos menos, vemos menos diferencias de lo que uno lee en los libros de medicina que uno, cuando estudió medicina, ¿no? La idea de esas diferencias es que básicamente el agua salada y el agua dulce están compuestas distintamente, ¿no? El agua dulce es básicamente pura agua, sin sal, sin solutos. Y al entrar a los pulmones, se refiere como que es un líquido hipotónico, ¿no? Un líquido que tiene menos concentración de proteínas y de sales y de nutrientes y de contenidos que la sangre une. Eso lo que hace es que expandiría la cantidad de volumen que hay en la sangre y termina causando lo que se llama hemólisis, ruptura de los glóbulos rojos, muchos cambios electrolíticos. Eh, lo más importante que sí vemos en estos pacientes cuando se ve alguna diferencia es eso, que ellos tienen muchos más de cambios de electrolitos, potasio, sodio, todos estos cambian un poco más de lo que cambian en el agua salada. En agua salada, por el contrario, es la concentración de los solutos es mayor de la que consigues en el plasma, en la sangre humana. Y eso lo que significa es que este agua que está más concentrada, es más fuerte, va a traer agua hacia los tejidos, lo que termina causando peor edema pulmonar por traer este agua de nuevo hacia los pulmones. Entonces la inflamación de los pulmones termina siendo más grande. De nuevo, aunque esto es teóricamente es posible, en la vida real los pacientes presentan de una manera muy similar y la verdad es que los estudios son tan limitados que no es fácil hacer un estudio randomizado con cientos de pacientes para definir estas diferencias mayores. Y el manejo de los dos va a ser igual. Ok, ¿y qué hay de la temperatura del agua? Por ejemplo, si la persona se ahoga en el trópico, ¿verdad? En el Caribe, donde las aguas son templadas, o el ahogamiento ocurre en el hemisferio norte durante el invierno o el otoño, donde las aguas están frías. Sí, lo que va a cambiar primero es el pronóstico, ¿no? Hay dos límites, ¿no? Tienes el agua caliente, por lo menos en niños cuando están en tinas de agua, están bañando y que los ponen con agua tibia, agua caliente, y si los dejan ahí y se ahogan en agua caliente, y viene el espectro completo hasta gente, como tú dijiste, en el norte, en lugares norte o sur, en invierno, que en aguas gélidas. Voy a empezar por lo más fácil, que es el agua fría. El agua fría, de hecho, o ahogarse en temperaturas gélidas, tiene un pronóstico mejor porque baja la cantidad o baja el metabolismo cerebral. Y como dijimos antes un poquito, apenas tocamos un poquito en esto, el órgano que va a terminar siendo el órgano más disfuncional de todos en el largo plazo va a ser el cerebro. Entonces, en agua más fría protege el cerebro más y se dice que en agua que está en menos de 16 grados centígrados, hasta una hora puede pasar una persona ahogada y todavía tener cierta recuperación neurológica en comparación a personas con agua más caliente. En agua normal, temperada, como pasaría en cualquier persona en el trópico por lo menos, esto no se vería y la supervivencia baja muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de verdad que en pasar más de 25 minutos es casi 100% de mortalidad que tienes. Agua caliente como tal, lo cual vemos muchísimo menos, es esta cantidad muy específica o estos pacientes muy específicos que vamos a decir, pueden sufrir de hipertermia, de hecho, porque el cuerpo no tiene la habilidad de sudar y de botar el calor y estos pacientes se calientan mucho más y bueno, eso viene por supuesto con el teórico daño neurológico también con eso. Ahora, ¿cuál es el manejo inmediato? La persona se ahoga, ¿qué se debe hacer de manera inmediata? Lo más importante es resucitación cardiopulmonar inmediata, lo que llamamos RCP. La persona que está y la sobrevivencia se varía y estoy seguro que más tarde vamos a tocar en cuáles son los factores que te aumentan la supervivencia, pero uno de los factores más importantes es el RCP inmediato de lo que llamamos el bystander CPR, que es la gente que está justamente ahí, que observó lo que está sucediendo, que está al lado del paciente, que comienza a hacer resucitación cardiopulmonar inmediata.
Hay que llamar al 911, al 611, 211, no importa, el teléfono de emergencia que tengas en tu país o en tu región que sea accesible para ti, de inmediatamente para que manden a paramédicos. Y hay que permanecer calmado para estar seguros de que podamos dar la información adecuada de la dirección de donde estamos, un teléfono para que nos contacten y para que podamos darles eh, acceso a cómo está el paciente, informarles qué es lo que está haciendo, cómo está respirando, cómo está actuando. Idealmente, si hay dos personas o más, uno se encarga de llamar al 911 mientras el otro hace CPR o RCP, perdón. Eh, el, es bien interesante, o no es interesante, pero es un poquito diferente cómo hacemos el RCP a estos pacientes de cómo se hace a los pacientes en general. Ya desde hace como 2 o 3 años, la Asociación Americana de Cardiología ha cambiado un poco los algoritmos del bystander CPR, ¿no? Del RCP que dan la gente al lado que está cuando ven a alguien colapsar. Y últimamente, y especialmente con COVID, ha tenido mucho más está en boga el hacer lo que se llama resucitación sin respiración, en la cual solamente se hacen las compresiones de pecho sin realmente dar lo que es la respiración boca a boca. Esto no es posible para estos pacientes, ya que lo más importante o el mecanismo de ahogo es obviamente por falla respiratoria principal. Entonces, en estos pacientes, el darles la respiración boca a boca es extremadamente importante. Incluso a veces cuando se rescata al paciente del agua, mientras se saca el paciente hacia la tierra o el bote o donde sea que se pueda sacar el paciente que esté afuera del agua, si eso va a tomar cierto tiempo, dar respiraciones al paciente mientras están, si hay por supuesto la habilidad con dos personas, ¿no? Lo más importante de quien sea el rescatista es que tiene que rescatarse a sí mismo. No puede haber dos víctimas, ¿no? Pero si el rescatista o rescatistas tienen la habilidad de dar respiraciones mientras se mueve el cuerpo hacia tierra firme, se debe hacer inmediatamente. Ok, si tiene éxito la resucitación, ese paciente, por supuesto, va a la emergencia del hospital. Ujú. ¿Cuál es el manejo en la emergencia del hospital? El manejo de emergencia, primeramente, es de ver cómo está, de cómo se clasifica o cómo cae el paciente en las clasificaciones distintas de shock y de trauma. El paciente lo primero que va a pasar es que los médicos en la emergencia van a ver cuál es el estado neurológico y lo van a clasificar en 3 niveles A, B, C, de lo cual A es para el inglés de awake. Un paciente está despierto, un Glasgow Coma Score que es mayor de 13. Estos son pacientes generalmente van a tener un muy buen pronóstico. Estos pacientes van a tener que ser revisados por 24 horas, van a tener ciertos exámenes hechos, como una radiografía de tórax, una hematología completa, función renal, función hepática, que pueden estar dañados en este tipo de pacientes. Pero van a ser simplemente monitorizados, puede ser que les den oxígeno si necesitan oxígeno, y usualmente estos pacientes de 24 horas van a poder salir del hospital. Después tienes el B, que es para pacientes que están obtundidos, ¿no? Pacientes que se pueden despertar, pero están un poquito letárgicos, un poquito más dificultad para respirar o más dificultad para responder. Estos pacientes van a necesitar terapia intensiva definitivamente y van a necesitar un monitoreo de los signos vitales y del estado neurológico cada hora o cada 2 horas para revisar, para asegurarse que el paciente no esté sufriendo mayor daño cerebral, ya que el desarrollo de mayor daño cerebral necesita intervención inmediata. Lo otro que tienen que estar monitorizados es el oxígeno. Ellos reciben lo que se llama oximetría de pulso, que es monitorizar el oxígeno segundo por segundo, porque en cualquier momento pueden desarrollar lo que se llama ahogamiento secundario. Incluso pacientes que no tragaron agua, disculpa por eso, incluso pacientes que no tragaron agua pueden tener en las próximas 48 horas, pueden desarrollar el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, porque la inflamación pulmonar sigue pasando y el daño que está ahí sigue desarrollándose y pueden desarrollar el mismo tipo de daño pulmonar al final de lo que desarrollarían estos otros pacientes. Entonces tienen que ser monitorizados muy rápido.
El tercer nivel C es para pacientes que están extremadamente de bajo sensorio neurológico, ¿no? Son pacientes, se clasifican en tres distintos niveles, C1, C2 y C3, de los cuales el C1 es lo que se llama respuesta de decorticación, es ciertas posiciones en las que tienen los brazos extendidos, las muñecas un poco dobladas. El C2 que es la respuesta de cerebración, en lo cual están más contraídos, y el C3 que es un paciente que está completamente sin respuesta. Estos pacientes tienen muy mal pronóstico y lo más seguro es que no tengan un buen desarrollo neurológico al final de su hospitalización. En las categorías B y C, la necesidad de intubación es clínica, lo que significa que nosotros no vemos, no necesitamos laboratorio. Si el paciente se ve que está muy obtundido o que la respiración está en distrés, ese paciente se intuba inmediatamente, se conecta a las máquinas de ventilación sin esperar al laboratorio, sin esperar a gases arteriales, sin esperar a radiografías de tórax que no nos van a ayudar en el manejo de estos pacientes. Muchas veces incluso las radiografías pueden estar completamente normales en el momento de que el paciente llega, y estos pacientes van a desarrollar de nuevo el síndrome de distrés respiratorio agudo en las siguientes 48 horas por la inflamación pulmonar. Ahora, importante recalcar lo que tú dijiste, por más que el paciente que se rescate se vea que está bien y diga que está bien, recordando lo del síndrome de ahogamiento secundario, ese paciente debe ir a la emergencia del hospital. Es obligatorio, no se puede ir a su casa. No se Tiene, puede ir a su casa. tiene que ir al hospital, así luzca bien, Ujú. al contrario de que por supuesto que necesitó reanimación cardiopulmonar y por supuesto es obvio que tiene que ir. Ahora, ¿en qué se basa el tratamiento una vez que el paciente llega a terapia intensiva? Más que todo es tratamiento de soporte, ¿no? Lo que queremos decir es que mantenemos el paciente, vamos manejando los daños que hay. Vamos a clasificar esto por órganos, ¿no? El primer órgano, de nuevo, vamos a hablar de los pulmones, y eso es porque yo soy un doctor de pulmonar, aunque el cerebro probablemente es lo que está más preocupado, ¿no? Pero para los pulmones es dar suficiente oxígeno para que haya oxigenación cerebral y oxigenación en los tejidos. Esto puede ser muy difícil en estos pacientes porque los pulmones se ponen muy rígidos después de tomar el agua. El agua remueve una cuestión que se llama el surfactante pulmonar, que es esta proteína que está en todos los alvéolos, todos los sacos alveolares, que es justamente el lugar donde el oxígeno se transfiere a la sangre. Son como unas bolitas como imagínate, ¿cómo se llama esto? Balloons, globos, como unos globitos, ¿no? Que tienen aire y por donde, de nuevo, el oxígeno se difunde hasta la sangre. Estos baloncitos se mantienen abiertos gracias a este surfactante. Cuando el surfactante se va, estos se colapsan y el pulmón, que era como una esponjita toda suavecita y con todos estos huequitos donde estaba el oxígeno, termina colapsando por completo y se pone como una esponja llena de agua, ¿no? Se pone fuerte y difícil de exprimir. Entonces estos pulmones son muy difíciles de ventilar en el ventilador y necesitan a veces mucha presión en los ventiladores a la vez que mucho oxígeno para lograr que el oxígeno entre en la sangre. Mientras tanto, se mantiene una vigilancia bien importante al nivel de volemia, de fluido en la sangre. Si tienes mucho, estás muy hidratado o muy deshidratado, que lo puede cambiar dependiendo del tipo de agua, como hablamos un poquito ya, si es hipotónico, si es hipertónica, si tiene mucho contenido de soluto o muy poco contenido de soluto, de lo que estaba haciendo el paciente antes. Si es un paciente que estaba tomando alcohol, generalmente van a estar más deshidratados. Si es un paciente... Entonces, todo esto y decidir si hay que darle líquidos al paciente o no darle líquidos. Es muy difícil porque generalmente estos pacientes van a venir deshidratados, necesitando líquidos o con anormalidades electrolíticas, necesitando líquidos, necesitando glucosa, pero al mismo tiempo sabemos que lo más líquidos que damos, lo peor que ponemos los pulmones. Entonces eso necesita un mantenimiento bien cercano, bien de hora a hora, de minuto a minuto, cambios del manejo de estos pacientes. Lo otro que necesita soporte cardiovascular. Estos pacientes necesitan un monitor cardíaco continuo en el cual podemos ver si están desarrollando arritmias, bradicardia, taquicardia o paro cardíaco, y necesitan medicinas inmediatamente para tratar estas anormalidades, dependiendo de lo que es.
Y qué medicinas usar o cómo usar se va un poco ya más de lo que es la idea de este podcast, pero depende de eso, de cada diferente ritmo cardíaco va a tener un manejo distinto y dependiendo también del paciente, por supuesto. Hay que monitorizar la presión arterial. Entonces, siempre estos pacientes van a terminar generalmente no solo con monitoreo en el brazo de la presión, sino con catéteres directamente en las arterias que monitorean la presión segundo a segundo para también ajustar las medicinas que pueden subir o bajar la presión. Nosotros queremos, lo más importante de la presión es tú quieres mantener lo que se llama la presión de perfusión cerebral, porque el cerebro, y ahorita estamos hablando del órgano más difícil de manejar y quizás el más afectado al final, puede desarrollar encefalopatía hipóxica, lo que significa que como el paciente estuvo ahogado, no estuvo respirando, el cerebro necesita oxígeno todo el tiempo, constantemente. Cuando el cerebro pasa sin oxígeno más de 10 segundos, ya comienzan a haber daños. Y no estamos hablando de alguien que aguanta la respiración por 10 segundos, ¿no? Estamos hablando de alguien que bajó el oxígeno arterial por más de 10 segundos. Va a comenzar a desarrollar esta encefalopatía hipóxica en la cual las células comienzan a morir. Mientras más células mueren, ellas botan estos factores que incluyen factores radicales de oxígeno, factores inflamatorios que terminan por desarrollar lo que se llama edema cerebral. El cerebro se hincha, se hincha, se hincha. A diferencia de cualquier otro órgano, si tú te golpeas en un brazo y tienes un hinchón en un brazo, si tú te golpeas en el lado del cuerpo y tienes un hinchón en ese lado, el cerebro no tiene dónde expandirse porque el cráneo es rígido. Mientras más se expande el cerebro, más presión causa y aprieta las arterias del cerebro y disminuye la posibilidad de la sangre ir. Entonces nosotros estos pacientes algunas veces van a necesitar un monitor directamente que va dentro del cerebro para monitorizar la presión, mientras monitorizamos la presión arterial para asegurarnos de que haya suficiente perfusión y que la sangre pueda llegar al cerebro para que ellos puedan seguir o para darles el mayor chance de tener un buen pronóstico neurológico. Lo otro es que a veces hay que dar medicinas para bajar un poquito la hinchazón del cerebro, lo cual es también, de nuevo, es difícil porque esas medicinas afectan la volemia, ¿no? Afectan el volumen de sangre también. Entonces es un manejo bien complicado y bien que ciertas cosas que haces dañan otras y tienes que estar seguro de cuál es el órgano más importante en ese momento y entender que hay ciertas cosas que hacemos que pueden hacer ciertos daños, pero a veces esas cosas son necesarias para prevenir un daño mayor. Ahora, ¿de qué va a depender el pronóstico de estos pacientes? El factor más importante del pronóstico va a ser el tiempo de hipoxia o el tiempo de ahogamiento. Y el segundo factor va a ser la habilidad de tener RCP inmediato. Para el primer factor, menos de 5 minutos de ahogamiento tienen un pronóstico muy bueno. Apenas el 10% de pacientes, es decir, el 90% de los pacientes van a tener ningún daño neurológico y no van a tener ningún daño en general. Y el 10% van a tener cierto grado de daño neurológico, generalmente limitado. Para pacientes que sufren entre 5 y 11 minutos, eso sube ya a 56% de los pacientes van a tener un daño neurológico permanente o muerte. O sea, puedes ver que impresionante el cambio de apenas 10% a 56% teniendo daño neurológico permanente. Cuando subes de 11 minutos a 25, 88% de esos pacientes van a tener un mal outcome, o tener daño neurológico permanente, o van a tener o mortalidad. Y más de eso es básicamente 100% de mortalidad. De nuevo, con la pequeña reseña aquí de que pacientes en climas muy frígidos, muy fríos, y que se ahogan en agua congelada, pueden tener un pronóstico mejor incluso hasta 1 hora después de ser rescatados, ¿no? Y hay un dicho en medicina que es que nadie está muerto hasta que no está caliente y muerto, ¿no? Que estos pacientes se siguen resucitando. Nosotros hacemos generalmente la resucitación cardiopulmonar depende de las guías y depende del paciente, entre 20 y 40 minutos es lo más que tú vas a hacer. Y si no lo has logrado resucitar en ese momento, se paran estas medidas. En cambio, para estos pacientes que están fríos, que se han ahogado en aguas congeladas, las resucitaciones tienen que continuar hasta que el paciente esté caliente. Y esto puede ser horas, no importa. Hay que continuar las maniobras para estos pacientes. Ahora bien, Andrés, fíjate, el pronóstico también
tiene impacto en el pronóstico si la persona se drogó, si tomó alcohol, si tiene una enfermedad previa, ¿verdad? Bueno, Ujú. ya dijimos si el agua está fría o caliente, pero digamos, no es lo mismo que se ahogue una persona y le dé un infarto ante el desespero que se está ahogando porque tiene una cardiopatía previa, ¿verdad? O si está bajo los efectos del alcohol, o como tú dijiste, si se zumba de cabeza o está haciendo algún deporte acuático y se golpea la cabeza y además del ahogamiento hay un trauma, ¿verdad? Eso va a modificar el pronóstico del ahogamiento, ¿no? Sí, todas estas cosas van a añadir al pronóstico pobre que tiene esta gente, ¿no? Al mal pronóstico de la enfermedad o de la patología, ¿no? Cualquier cosa que tú le añadas a esto, como dijiste tú, insuficiencia cardíaca, daño neurológico previo, esta gente que ya tiene encefalopatías o que ya tienen epilepsia o que ya tienen ataques cerebrovasculares en el pasado, gente que está en alcoholismo, la gente que ha tomado, generalmente va a desarrollar una peor enfermedad porque los mecanismos de protección normales, como el laringoespasmo, como estas cosas, no suceden de la misma manera, terminan generalmente tragando más agua y teniendo mayor daño pulmonar. Gente que tiene traumatismo cráneoencefálico, por supuesto, el daño, el traumatismo que puede venir con sangrado intracraneal, que ya imagínate por sí, si estamos hablando que es una cavidad pequeña donde está el cerebro, añádele a esto no solo el edema del cerebro, sino sangre presionando el cerebro por otro lado. Todas estas cosas van a terminar causando un peor pronóstico. Ahora, ¿qué complicaciones, tanto tempranas, o sea, inmediatas, pues se pueden producir y a la larga, qué secuelas puede dejar un episodio de ahogamiento? El órgano más importante aquí va a ser el cerebro y va a depender del tiempo y generalmente del paciente, ¿no? Y de dónde esté la mayoría del daño cerebral para ese momento. Generalmente vas a tener pacientes que pueden terminar con disminución de la cognición, pacientes que no van a poder despertarse. Puede venir de todo un completo también gamma, ¿no? Puede venir de un paciente que simplemente no se puede despertar y que va a vivir el resto de su vida conectado a un ventilador, realmente sin ningún tipo de habilidad de comunicarse con el mundo. Puedes tener pacientes que lo que se llaman el síndrome de lock-in, en los cuales solamente pueden mover los ojos, tienen cierta habilidad de entender y de escuchar, pero no pueden comunicarse tampoco libremente. Como puedes tener pacientes que sufren daños neurológicos menores y determinados. Generalmente pueden ser pacientes que sufren ciertos daños cognitivos y que terminan un poquito más lentos, un poquito más dificultad para realizar sus deberes del día a día, o daños más localizados que van a ser mucho más raros para estos pacientes. El otro órgano que puede ser dañado un poquito en el largo plazo van a ser los pulmones. Ciertos pacientes que desarrollan enfermedad respiratoria aguda van a terminar con daño respiratorio permanente y a veces con fibrosis pulmonar. Y puede ser que estos pacientes terminen requiriendo oxígeno por mucho tiempo o simplemente con disminución de la capacidad pulmonar y disminución de la capacidad de hacer ejercicio. Pero esto generalmente palidece al lado de los daños neurológicos que son catastróficos para estos pacientes. Ok, y ya para terminar, ¿qué medidas de prevención recomendarías tú para tratar de disminuir este problema ya que se avecina pues el verano aquí en el hemisferio norte? Sí, yo creo que de todo lo que hemos hablado, esto es lo más importante, ¿no? Hay dos cosas muy importantes que hablamos. El hacer RCP y llamar al número de emergencias inmediatamente, eso es importantísimo. Y el segundo, realmente, quizás es más importante o igual importante, es prevenirlo, ¿no? Y la prevención va a depender también, como todo, de las edades y de los factores de riesgo de esta población. Empezando por niños, es muy importante evitar el acceso libre a agua de niños menores de 4 años, sin supervisión. Es decir, puede ir desde tener, si hay piscinas en la casa, tener las piscinas tapadas, tener barandas que separen o rejas que separen las piscinas de las áreas comunes para que los niños no tengan acceso inmediato a esto. No dejar que los niños estén jugando alrededor de las piscinas donde pueden caerse, sufrir trauma y terminar en el agua. Nunca estar sin supervisión cuando estén cerca de estas piscinas. Lo mismo pasa para bañeras. Niños que se están bañando en las bañeras deben estar siempre supervisados. Tobos de agua. Hay casos de los niños de que hay, imagínate, gente está
trapeando, está coleteando la casa y está el tobo con agua y los niños pueden terminar dentro del tobo con la cabeza adentro y ahogados. Entonces, todo esto ellos necesitan supervisión siempre que estén cerca de un lugar con agua y separación de los cuerpos de agua de los niños. Lo otro muy importante es el uso de salvavidas, chalecos salvavidas para los niños cuando están en el agua y para cualquier persona realmente que esté en el agua por un largo tiempo. Una cosa bien interesante que vi cuando estaba haciendo ciertos updates, ¿no? Para este podcast, era que los niños, el uso de flotis, los que se usan en los brazos y en las piernas, está realmente contraindicado, aunque sea una cuestión que se usa muchísimo. La razón por eso es que estos flotis pueden, especialmente usados en las piernas, pueden terminar sumergiendo la cabeza mientras suben otros órganos del cuerpo. Especialmente si un niño se cansa de tratar de nadar y los tiene en los brazos pueden terminar arriba y con la cabeza abajo. En cambio, el uso de chalecos salvavidas mantiene la cabeza siempre arriba porque justamente está empujando desde las axilas hacia arriba, ¿no? Entonces, el uso de chalecos salvavidas es mucho más indicado que el uso de flotis, por lo menos para estos niños. Ya cuando vamos a edades un poquito mayores, a estos adolescentes, entonces es evitar las actividades de riesgo, evitar las condiciones que van a causar esto, no lanzarse de cabeza sin conocer la profundidad de un lugar, estar seguros que si es en piscinas o en lugares así, esté determinada cuál es la profundidad de estas piscinas. Si va a ser en el mar tiene que saber, tiene que conocer cómo son las corrientes, tiene que conocer cómo son las aguas en ese lugar. No sobreestimar la habilidad de nadar de uno, ¿no? No decir, no, yo sé nadar, así que me voy a meter súper hondo en el agua sin saber cómo son las corrientes de una zona, ya que las corrientes pueden cambiar y te pueden llevar mucho más adentro de lo que piensas. No tomar ni hacer drogas y después meterse en el agua. Todas estas son cuestiones de prevención. Y ya para personas con enfermedades como enfermedad cardiovascular, como enfermedad neurológica, como enfermedad pulmonar o diabetes, conocer cuáles son sus limitaciones, no sobreexceder esas limitaciones y estar seguros por lo menos que la glucosa está bien, que han comido y que la insulina está en los números correctos antes de meterse en el agua. Todas estas cosas pueden evitar tener un paro polisémico o una encefalopatía o un ataque de epilepsia dentro del agua. Y una última cosa que se me olvidó decir en los niños jóvenes es educarlos, educación y natación. Siempre es importante que los niños de pequeños sepan cómo nadar, sepan cómo sobrevivir o cómo ser rescatados del agua, cómo rescatarse mismos del agua desde que son muy pequeños. Entonces, clases de natación desde que tienen más de un año y que pueden tener coordinación deben ser también implementadas. Y lo otro importante es que, por ejemplo, se elijan playas, cuando van a playas públicas, en donde haya rescatistas, ¿verdad? Y no Sí. zonas muy alejadas donde no haya muy poca gente, pues, y carezca de este tipo de servicios. ¿Okay? 100%. No nadar solo nunca. Siempre nadar a alguien que esté cerca y que lo puede ver a uno y ir a lugares donde hay rescatistas. 100%. Perfecto. Bueno, yo creo que no queda más por decir, sino darte las gracias por haber aceptado la invitación para el podcast y por supuesto que hayas invitado para una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast. Muchas gracias, Alejandro. Placer.